Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo video MUE. Soy Carlos Donoso, médico de urgencia y emergencias de Clínica Santa María y Hospital San Juan de Dios y docente del programa de MUE USS de la Universidad San Sebastián. Hoy día estaremos hablando dentro del contexto del módulo de farmacología de nuestro programa y el uso de medicamentos para pseudoanalgesia de la ketamina, un fármaco bastante antiguo que fue dejado en desprestigio por varios años, pero dentro de los últimos al menos 10 años se ha empezado a tomar justamente nueva fuerza. A partir del uso de la ketamina para la pseudoanalgesia pediátrica, se ha empezado a utilizar bastante y se han visto nuevas aplicaciones hoy en día que conocemos más su forma de funcionar y su forma de actuar dentro del mundo de la medicina de urgencia, ya que es un fármaco que tiene múltiples propiedades. Y tal como le hablamos a nuestros residentes, como todo fármaco de pseudoanalgesia, nosotros debemos ser expertos dentro de su utilización. Debemos conocer tanto sus efectos adversos, sus propiedades, todas las cosas que debemos esperar para incluirlo dentro de nuestro arsenal terapéutico y conocer cómo lo vamos a utilizar. La ketamina es un fármaco que dentro de las dosis de anestesia se considera como un anestésico disociativo, ya que genera un tipo de anestesia totalmente distinta a los otros fármacos anestésicos endovenosos que conocemos. Genera disociación. ¿Qué se refiere esto? Es una disociación entre la corteza y el tálamo, genera una disociación entre las funciones superiores y los estímulos sensitivos. ¿A qué me refiero con esto? Los ojos siguen recibiendo sus estímulos sensitivos visuales, pero no llegan a la corteza y no son interpretados por esto. Lo mismo pasa con el sonido, lo mismo pasa con los estímulos sensitivos de presión, color, calor y con el dolor. Y a eso se refiere esta disociación. Ahora, si este fármaco lo usamos a dosis subdisociativas o a dosis más bajas, genera una distorsión de la realidad de los mismos estímulos. Recibimos los estímulos del mundo externo y dentro de no se disocian o no se separan completamente entre nuestras funciones superiores, pero sí se ven fuertemente distorsionados. De ahí que los pacientes con dosis subterapéuticas pueden presentar alucinaciones visuales, distorsiones totales, auditivas, pueden creer o sentir que no están viendo, pero sí están oyendo o al revés y así va funcionando. Y asimismo, esta es la razón por la que la ketamina se usa de forma como droga recreacional también en muchas partes del mundo, a fin de conseguir estos efectos alucinógenos o de distorsión de la realidad. También es muy interesante el efecto que produce sobre el sistema límbico y sobre el sistema de las emociones y también sobre el sistema de la memoria. Genera una amnesia, muchas veces eso sí no total, pero genera una amnesia de los episodios. Y asimismo, dentro de esto debemos saber que funciona dentro de las dosis de anestesia disociativa, genera una potente analgesia. Pero también hemos conocido hoy en día dentro de la literatura y de los estudios de los últimos años que en dosis muy bajas tiene efecto analgésico fuera de su efecto disociativo. Por lo tanto, tiene múltiples utilidades como analgésico, tanto para dolor agudo como para dolor crónico. Entendiendo dónde actúan o cómo funciona la ketamina, debemos entender que de forma muy global, siendo que la ketamina funciona de forma distinta en cada parte de nuestro sistema nervioso central y periférico, sumando o la raya para la suma nos dicta que en general en el sistema nervioso central los receptores o los canales de GABA y los receptores GABA y de glicina tienden a generar un efecto depresor sobre el sistema nervioso central, mientras que el glutamato tiende a generar un efecto inhibitorio sobre el sistema nervioso central. O sea, el glutamato tiende a generar un efecto excitatorio sobre el sistema nervioso central. En general, bien conocemos las benzodiazepinas, funcionan potenciando el sistema GABA o el sistema depresor, al igual que el propofol, que funciona sobre el de GABA y glicina, y el etomidato, que también funciona en estos últimos. Por otro lado, la ketamina funciona de forma distinta, funciona sobre los canales NMDA y dentro de esto funciona suprimiendo el sistema excitatorio del glutamato y de esta forma genera su efecto anestésico o depresor del sistema nervioso central. Ahora es muy importante entender que el funcionamiento es distinto sobre cada parte y por eso
es una anestesia disociativa. Sabemos que sobre la corteza, sobre el área prefrontal, por ejemplo, puede generar un efecto excitatorio, mientras que sobre áreas talámicas puede generar un efecto inhibitorio, mientras que en las áreas límbicas generar otro efecto excitatorio. Por lo tanto, no es un depresor global, pero si hacemos una raya para la suma, así es como funciona y así es como genera su disociación. La ketamina, dentro de todo, como ya les decía, interfiere con el sistema excitatorio del glutamato, y esto lo hace a través de la inhibición o supresión de forma no competitiva de los canales NMDA o N-metildiaspartato. Y a eso, a lo anterior, se suma que genera también una inhibición de la liberación presináptica del glutamato, lo cual potencia su efecto. Independiente de esto, como ya le dije, esta droga funciona sobre muchas otras partes y por eso es que tiene efectos tan pleiotrópicos y tan distintos. Genera una infección, los canales NMDA están prácticamente en todo nuestro sistema nervioso central y hay distintos tipos. El principal son los canales NMDA que responden al glutamato, pero también tenemos canales NMDA sobre los cuales tiene efecto la ketamina, que son canales de tipo colinérgico, nicotínico y muscarínicos, funciona sobre el sistema monoaminérgico a través de los mismos canales y sobre el sistema opioide. Y asimismo, la ketamina aumenta la liberación de dopamina e inhibe su recaptación, y de ahí gran parte de los efectos sobre el sistema de estimulación cardiovascular que tenemos desde la parte autonómica. Y asimismo, dentro de por ahí vienen los efectos también de recompensa que se obtienen en el uso recreacional. ¿Cómo funciona desde el punto de vista analgésico? La ketamina funciona, bueno, como ya sabemos, a través de los mismos canales NMDA, inhibiendo la excitación. Uno, a través de la anestesia disociativa, pero como bien les dije, tenemos efectos analgésicos que van más allá o en dosis muy inferiores al de la anestesia. Por lo tanto, dentro de estas dosis más bajas funciona generando una disociación entre la nocicepción y la experiencia emocional. Como bien sabemos, el dolor es una experiencia compleja que no solo depende del estímulo nociceptivo o doloroso, sino que también depende de su integración sobre la emoción. Es así que un paciente que está en un estado emocional positivo, bien, feliz, atento, percibe menos dolor que versus en estados depresivos o en estados de ansiedad. Por lo tanto, es aquí donde la ketamina funciona o genera una modificación de la experiencia dolorosa al disociar el estímulo nociceptivo de la emoción, lo cual es bastante importante y más aún sobre las experiencias dentro del uso para los dolores crónicos que se han estado estudiando en el último tiempo. Fuera de eso, genera una disminución de la actividad en el acta o de la estimulación en el asta dorsal de la médula espinal. Por lo tanto, a través del sistema nervioso periférico también tiene un efecto para disminuir y controlar la analgesia. Y también tiene un efecto sobre la parte NMDA o sobre los receptores opioides NMDA, lo cual también ayuda a la disminución y control del dolor. En paralelo a su efecto NMDA, sabemos que la ketamina también tiene una actividad directa sobre los receptores opioides, preferentemente sobre los receptores muy kappa, lo cual también explican en parte su efecto analgésico, sabiendo que su afinidad por los receptores opioides puros es de alrededor de 10 veces menos que su afinidad por los receptores NMDA, pero es parte de su efecto. Es muy importante dentro de la ketamina que entendamos al usarla que la ketamina no funciona igual que otros medicamentos anestésicos o de pseudoanalgesia que usamos habitualmente, como el propofol, por ejemplo, o como las benzodiazepinas, que funcionan estos de una manera lineal. A medida que voy dando más dosis voy consiguiendo más efecto y es un efecto continuo. A diferencia de los anteriores, la ketamina funciona por escalones. Dentro de los escalones es muy importante saber que son dependientes en cada individuo, son distintos en cada individuo. No es lo mismo y por eso muchas veces las dosis recomendadas se sobreponen unas con otras. Las dosis analgésicas hoy en día que se están recomendando van de los 0,1 a 0 miligramos por kilo. En un hombre de 70 kilos, más o menos, van entre los 7 miligramos y los 35 miligramos. Mientras que las dosis recreacionales van partiendo a los 0,15 miligramos por kilo. O sea, ya con 15 miligramos con menos de 10 alrededor de 10 miligramos de ketamina, ya estoy consiguiendo dosis recreacionales.
mientras que en anestesia disociativa o la disociación propiamente tal se consigue entre los 1 y 1,3 hasta 3 miligramos por kilo. Aquí voy con lo del efecto escalonado, que es muy importante entender. Una vez que empezamos o pasamos nuestras dosis bajas de analgésico, una vez que conseguimos el efecto analgésico, este sí puede seguir aumentando de forma lineal, ya que cuando voy subiendo sobre los otros escalones van aportando otros mecanismos analgésicos. Pero mientras no haya llegado al escalón siguiente, no voy a tener distorsión de la realidad. O sea, a dosis muy bajas puedo tener efecto analgésico sin un efecto de distorsión de la realidad. Una vez que ya supero al escalón siguiente, voy a tener distorsión de la realidad. La distorsión de la realidad o los estímulos sensitivos va a ser de forma progresiva con las dosis hasta que alcance el escalón siguiente. El escalón siguiente ya produce la disociación. Una vez establecida la disociación, cuando llego a actuar sobre casi todos los receptores NMDA en mi sistema nervioso central, no voy a tener más efecto pese a que aplique más dosis. Por lo tanto, esa es la razón de que debemos entender muy bien esto. Y nuestros usos dentro de la parte médica van principalmente en los escalones, en los extremos, la dosis analgésica y la dosis disociativa. Y por lo general me quiero mantener fuera de los escalones que están metidos en la distorsión de la realidad, porque es justamente donde tengo efectos adversos, donde mi paciente se agita, donde mi paciente puede generar la ansiedad y puede generar justamente los efectos que yo no deseo. Yo quiero normalmente cuando uso la ketamina producir analgesia o producir disociación, pero en general no quiero producir este efecto de distorsión de la realidad que puede ser placentero para algunos pacientes o complicado para otros. También dentro de este mismo efecto escalonado, esa es la razón por la que cuando yo uso, a diferencia de cuando uso para sedación propofol, que puedo ir escalonando con dosis de 40 miligramos, 20 miligramos cada un par de segundos, e ir evaluando el efecto, con la ketamina no quiero esto. Con la ketamina, si quiero disociación, no voy a ir probando dosis bajas hasta conseguir el efecto disociativo, sino que voy a ir inmediatamente a las dosis de disociación sobre 1 miligramo por kilo. Ahora es muy importante entender que cuando mi paciente va saliendo o la droga se va purificando y se va produciendo el clearance, tengo el efecto contrario. Y pese a que puedo hacer todas mis medidas para que al inducir mi disociación no pase por mis efectos de analgesia ni distorsión de la realidad, pase directo a mi efecto de anestesia disociativa, al ir de vuelta va a ir disminuyendo gradualmente la droga. Por lo tanto, cuando va disminuyendo, sí voy a entrar dentro de las dosis o los niveles plasmáticos de distorsión de la realidad. Y de ahí es que viene y de ahí es que se produce los fenómenos de reemergencia, de los cuales vamos a hablar un poco más adelante. Dentro de la ketamina es maravillosa, es extremadamente rápida, pero por desgracia no me refiero a esto. Me refiero a la latencia de efecto. Dentro de, al pasar la dosis de ketamina, el efecto o la latencia antes del inicio de sus efectos es de 30 segundos a 60 segundos o incluso menos. Por lo tanto, eso es algo de extremada utilidad para nosotros como médicos de urgencia, que lo usamos este medicamento muchas veces en el paciente agitado para disociarlo, en el paciente con un dolor extremo, en el paciente que requiere manejar una vía aérea. Y por otro lado, fuera de tener una latencia extremadamente rápida, también se va rápido esta droga. Dentro de todo, la duración de su efecto anestésico disociativo es de 5 a 15 minutos. ¿Y cuál es la razón de esa duración? La razón de esa duración es que su vida media plasmática se correlaciona con su efecto máximo. Después de la primera vida media, su efecto ya empieza a disminuir y empiezo a salir desde la anestesia disociativa. Después de los primeros 10 minutos más o menos, que es lo que dura su vida media, empiezo a reducir sus efectos y ya empiezo a entrar dentro de las dosis de distorsión de realidad. Pero fuera de esto, se va rápido pero no sin secuelas. Debemos saber y debemos conocer que cada vez que nos involucramos con ella, vamos a tener algunos efectos residuales. Ella nos va a dejar algunas cosas que si no las conocemos, nos pueden asustar o nos pueden complicar la vida. Dentro de esto, tenemos que saber que la fase, su vida media dura de alrededor de 10 minutos.
pero para ir convirtiéndose a nivel hepático, ir purificando la droga, se demora hasta 45 minutos en terminar su efecto. Por lo tanto, dentro de estos 10 minutos, después de los primeros 10 minutos, voy a tener aproximadamente una media hora en que esta droga va reduciendo sus niveles plasmáticos, se va convirtiendo en metabolitos, algunos activos, otros no activos, y dentro de esto, esos 30 minutos posteriores van a ser una fase de distorsión de la realidad para nuestro paciente, en donde puede ocurrir este fenómeno de reemergencia por ansiedad o por tener, por así decir, un mal viaje. La fase beta de eliminación tiene una vida media aproximadamente 1 hora y media a 2 horas, y dentro de tenemos metabolitos activos como la norketamina que tienen hasta 1/3 de la potencia. Estas duraciones y estos metabolitos activos posteriores son los que nos explican que la ketamina dura en sus efectos analgésicos, pese a que su anestesia disociativa es alrededor de 5 a 15 minutos, su efecto analgésico dura de forma potente al menos 1 hora. Y posterior a esto, los metabolitos activos siguen su vida media de eliminación, siendo 1 hora y media, 2 horas y media, siguen dando vuelta y siguen produciendo un efecto analgésico un poco menor. Por lo tanto, debo entender que cuando uso ketamina tengo al menos 1 hora de analgesia efectiva, posterior a lo que va a empezar a reducir su efecto por las horas siguientes. Como debemos saber, o como ya les había adelantado, el metabolismo de la ketamina es hepático. Una vez pasado por el hígado, la ketamina se convierte en metabolismos bastante menos activos, que tienen entre 1/3 y 1/10 de su potencia, y asimismo se siguen eliminando y se terminan de eliminar a través del riñón. Estos metabolismos son muchísimo menos activos y pueden tener algún efecto analgésico residual, pero no tienen un efecto significativo sobre la función anestésica o la función disociativa. Por lo tanto, un paciente que tiene un problema o una insuficiencia renal, la verdad es que a menos de que tenga, la verdad es que el cambio sobre las dosis es nulo, el cambio sobre los efectos es nulo y el cambio sobre la duración es prácticamente nulo. Dentro de si uso dosis muy altas de ketamina, en un paciente que tenga una insuficiencia renal crónica completa, que no depure o no tenga un clearance absolutamente nulo, podría llegar a tener un aumento de más o menos un 20% en la duración de la droga, pero no más allá de eso, la verdad. A diferencia del paciente con daño hepático crónico, un paciente que tenga una muy mala función hepática o con antecedente de daño hepático crónico, debo saber que si elijo la ketamina como droga, esta va a tener mucho más ese efecto, o más bien sus efectos van a durar muchísimo más. Tanto el efecto disociativo, el efecto de distorsión de la realidad y el efecto analgésico. Por lo tanto, debo conocer esto. Por otro lado, debo saber que es una droga extremadamente segura. Se ha visto en experimentos en animales que la dosis letal 50, o sea, la dosis que mata al 50% de los individuos estudiados en rata por inyecciones intraperitoneales, es 50 a 100 veces la dosis endovenosa humana. O sea, si nosotros usamos como dosis de 1 a 3 miligramos por kilo, ¿qué quiere decir esto? O sea, que necesito recién dosis de sobre 100 miligramos por kilo, de 50 a 200 miligramos por kilo para tener una dosis letal 50 en ratas. Y al parecer en otros, en monos y en perros, la dosis letal 50 es aún mayor. Tengo algunos reportes de casos, o existen algunos reportes de casos en la literatura de dosis o de complicaciones y muertes con dosis menores. Ahora debemos saber que estos reportes de casos son todos con dosis mayores a 500 miligramos, o sea, siguen siendo dosis muy por sobre a las que usamos en la clínica habitual. Y por otro lado, todas estas están en relación a consumo concomitante con otros tipos de fármacos, drogas y o fuera del ambiente hospitalario. Por lo tanto, es una droga extremadamente segura. ¿Qué debemos saber de la ketamina y el embarazo? Dentro de todo, la ketamina no ha sido, los fabricantes recomiendan o contraindican el uso de esta droga en el embarazo, pero debemos saber que en Australia la clasifican como de tipo A, o una droga segura, ya que no ha demostrado, pese a ser utilizada múltiples veces en humanos, no ha demostrado efectos teratogénicos. Ahora, tenemos que tener más que claro que no es una droga clasificada como tipo A según la FDA,
ya que la FDA 1 no la tiene categorizada por riesgo, y por otro lado, las categorías A de la FDA se refieren a cuando hay estudios randomizados doble ciego con excelente evidencia que demuestran que no hay problema, y esos estudios no existen. Pero según vemos con los análisis con el múltiple uso repetido sobre humanos y con falta de efectos teratogénicos en estudios animales, según las normas de la FDA, esta debería estar categorizada en probablemente en una categoría B. En paralelo, sabemos que la ketamina se ha usado en múltiples países y por muchos años para la anestesia y analgesia obstétrica, y dentro de eso no vemos complicaciones. Y por otro lado, ¿qué debemos saber respecto a la lactancia? La ketamina sí pasa la barrera o sí pasa a través de la leche materna. Por lo tanto, pero la ketamina es una droga que se elimina extremadamente rápido de nuestro organismo. Como bien dijimos, su vida media de eliminación es aproximadamente 2 horas. Por lo tanto, 10 a 12 horas después de su uso, no debería quedar absolutamente ningún rastro circulando en la sangre, y menos pasar a través de algún rastro a través de la leche materna. Por lo tanto, es una droga que nos parece segura para usar en pacientes embarazadas, y asimismo nos parece segura para usar en pacientes que están dando lactancia mientras se suspenda la lactancia por alrededor de 10 a 12 horas. ¿Qué otros efectos debemos tener en consideración? O más que tener en consideración, conocer al dedillo, y considerar cada vez que vamos a elegir este medicamento, ya sea para analgesia como para anestesia disociativa. Debemos saber que tienen efectos sobre la función del sistema cardiovascular. Dentro de la función más clara o el efecto más común que se comenta es la taquicardia y la hipertensión que produce. A diferencia de la mayoría de los anestésicos endovenosos o las drogas para pseudoanalgesia en el servicio de urgencia y para secuencia rápida de intubación, que tienden a generar una depresión dentro del sistema cardiovascular, con excepción del etomidato, esta hace el efecto contrario, genera taquicardia e hipertensión. ¿Cómo lo hace? Se postula que esto es principalmente a través de una estimulación del sistema autónomo y a través de liberación de catecolaminas a través del sistema autónomo. Pero también se ha visto dentro de estudios que la ketamina en dosis altas directamente sobre la célula miocárdica puede generar una depresión de la misma. Ahora, en un individuo, el efecto autonómico sobrepasa con creces esta depresión miocárdica a dosis altas directas. Por lo tanto, lo que vemos netamente cada vez que se usa es que tenemos aumento de la taquicardia, aumento de la presión arterial y aumento del gasto cardíaco. Sin embargo, es algo que debemos tener en consideración, este efecto de presión miocárdica en pacientes que están depletados o su sistema adrenérgico se encuentra completamente agotado. Ejemplo, pacientes sépticos que llevan un par de días así, o pacientes con dolor extremo que llevan un par de días así en estado adrenérgico, 2 o 3 días que puede estar agotado su sistema, y fuera de eso tienen una insuficiencia cardíaca o una descompensación aguda de su insuficiencia cardíaca. En estos casos sí, esta droga me podría jugar en contra, ya que no voy a estar teniendo el efecto ionotrópico positivo de las catecolaminas, ya que ya está depletado el sistema, y por otro lado podría tener un efecto ionotrópico leve sobre un corazón que ya prácticamente, o sobre un miocardio que ya prácticamente no funciona. Por otro lado, una de las cosas que más nos interesa de esta droga para nosotros en el sistema, en el servicio de urgencia, cuando lo usamos para disociación, para sedación o para secuencias de intubación, es que la droga mantiene el drive respiratorio, lo cual es algo totalmente distinto a todas las otras drogas que usamos para pseudoanalgesia en el servicio de urgencia. Yo uso esta droga y el paciente sigue respirando, lo cual es fundamental. Y junto no solo sigue respirando, sino que mantiene sus reflejos de protección de vía aérea, mantiene el reflejo tusígeno, mantiene el reflejo laringio, etc. Lo cual es extremadamente útil en ciertas situaciones. Ahora, como expertos en esto, no nos debemos quedar solo con esto, no nos debemos quedar solo con que mantiene el drive respiratorio. Y debemos conocer que, pese a que mantiene el drive respiratorio, esto no es perfecto. Y la mantención del drive respiratorio se condice con dos cosas, o tiene dos puntos que debemos considerar. El primero es que, pese a que mantiene el drive respiratorio, puede generar apnea.
¿En qué casos? Cuando usamos dosis altas de ketamina, o sea, dosis de disociación anestésica o dosis de intubación, cuando sobrepasamos 1 miligramo por kilo. Si es que paso esto en bolo rápido, en menos de un minuto, y sobre todo si se pasa en menos de 30 segundos, tengo un riesgo cada vez más alto, según más rápido se pase, de producir apnea. Una apnea que puede, y está descrito que puede llegar a durar unos 5 minutos. Y claramente nuestros pacientes, cuando lo usamos, sobre todo en pacientes inestables que queremos mantener el drive respiratorio, porque están extremadamente acidóticos o porque están extremadamente hipóxicos, esa apnea es lo que puede matar a nuestro paciente. Por lo tanto, debemos saberlo. Cuando usemos estas dosis debemos y queremos mantener este drive respiratorio preciado, debemos pasarla de forma lenta, en más de un minuto. Por otro lado, esta mantención del drive respiratorio, si es que nos preocupamos de no producir el efecto de apnea, viene el segundo punto. La mantención del drive respiratorio no es perfecta y de hecho la ketamina insensibiliza levemente el centro respiratorio a el CO2. Por lo tanto, poco a poco voy a empezar a acumular, a medida que pasa el tiempo, voy a empezar a acumular un poco más de CO2, ya que el centro respiratorio va a disminuir algo la frecuencia respiratoria. ¿Por qué nos importa esto? Bueno, dentro de todo nos importa porque muchas veces usamos esta droga en pacientes extremadamente acidóticos para mantener el barrido de CO2. Ahora, este es un efecto, puede llegar a acumular hasta un 20% más de CO2, lo cual puede ser suficiente para un paciente con pH de 6,9 o 7, bajarlo 1 o 2 puntos más y terminar en un paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, es extremadamente importante. Ahora, este efecto, a diferencia del de apnea, no es un efecto rápido, es un efecto que es un poco más lento. ¿Por qué? Porque justamente requiere el drive respiratorio. Si se mantiene levemente más lento, la acumulación de CO2 de este 20% no va a ser instantánea. Pero es muy importante a tener en consideración que si tengo un paciente que justamente está acidótico, está agitado por hipoperfusión cerebral, lo tengo con una mascarilla de alto flujo de recirculación o de recirculación y doy esta droga para justamente controlar su agitación, y me quedo esperando 10, 15, 20 minutos antes de tomar alguna otra decisión, puede ser la gota que rebalse el vaso. Por otro lado, no tengo ningún problema con esa mínima disminución del drive respiratorio para hacer una secuencia de intubación retardada. ¿Por qué? Dentro de 10 minutos, más o menos que 5 a 10 minutos, que es lo que me podría demorar en preoxigenar a mi paciente en una secuencia de intubación retardada, podría ser suficiente para acumular CO2. Pero si hago una secuencia de intubación retardada sabiendo esto, voy a conectar a mi paciente a BiPAP, lo cual va a aumentar sus volúmenes corrientes de forma significativa, va a aumentar su oxigenación de forma significativa, pero a la vez, al aumentar el volumen corriente de forma significativa, voy a aumentar el barrido de CO2 mucho más que esta leve disminución de la frecuencia respiratoria. Por lo tanto, usarlo de esta forma 5 o 10 minutos me parece que es bastante seguro y justamente como se ha postulado en muchas otras partes, es una técnica que nos permite optimizar nuestras condiciones de intubación y de manejo de la vía aérea en pacientes críticos. En paralelo al anterior, debemos considerar o debemos saber que es un paciente que mantiene reflejos, justamente como ya lo dije, y también la ketamina puede producir cialorrea. Por lo tanto, si la voy a usar, si la uso para una secuencia de intubación rápida, probablemente en 20, 30, 40 segundos no va a alcanzar a producir una cialorrea significativa. Pero si lo uso para sedación y después de esto voy a intubar a mi paciente un par de minutos después o lo uso para secuencias de intubación retardada, sí debo tener aspiración a mano, ya que puede ser bastante difícil ver la vía aérea en algunos de estos pacientes cuando están llenos de saliva. Y en paralelo debemos conocer que la ketamina tiene un efecto importante sobre la relajación del músculo liso bronquial. ¿Dónde o en qué casos me sirve esto? En los pacientes asmáticos severamente comprometidos, cuando están muy obstruidos, puede ser como segunda o tercera línea, puede ser una droga que me permite salvar a este paciente o evitar intubar a este paciente. Y por otro lado, en pacientes ya intubados, pacientes que están sometidos, uno, un asmático que terminé intubándolo pese a que hice todo lo posible, u otro, un paciente séptico, con shock cardiogénico, edemas pulmonares u otro, que termina con un distrés agudo de pulmón, el hecho de relajar la musculatura lisa me permite aumentar su compliance. Por lo tanto, en los pacientes que tengo en ventilación mecánica, que están manejando presiones elevadísimas, puede ser una herramienta que tengo para disminuirla.
Independiente, bastante menos relevante que los anteriores, debo saber que la ketamina tiende a producir vómitos y náuseas. Ahora, estos no son durante mi proceso de disociación anestésica, ni son a las dosis muy bajas de analgésico, pero sí son las dosis un poco más altas y se producen cuando ya 30, 40, 50 minutos después de su uso, cuando el paciente pasó las dosis altas, el fenómeno de distorsión de la realidad y está volviendo y está en su estado de recuperación. Y en paralelo, por la liberación de catecolaminas o el aumento del sistema catecolaminérgico, que es también el responsable de la relajación del músculo liso bronquial, me va a producir hiperglicemia, cosas que debo saber un poco menos relevantes que las anteriores. Dentro de los efectos adversos propiamente tal, ya que todos los anteriores no los podemos considerar efectos adversos, sino que son efectos esperables, son efectos que sabemos que van a pasar, que los podemos querer o no querer, pero los sabemos existen. Dentro de los efectos que yo considero más efectos adversos son la emergencia y el laringoespasmo. ¿Qué es el efecto de emergencia? El efecto de emergencia, comúnmente descrito en todas partes y bastante temido, es el efecto en el que el paciente, después de las dosis de disociación anestésica, empieza a disminuir y en los minutos siguientes entra dentro de las dosis o de los niveles plasmáticos de distorsión de la realidad. Estos efectos pueden producir un mal viaje o puede producir pesadillas vívidas, ya que el paciente empieza a recontrolar sus funciones y pueden entrar en un extremo nivel de ansiedad y agitación. Y se ha descrito que es de especial importancia, ya que muchas veces estos pacientes con estas distorsiones de realidad y control de su organismo pueden ponerse bastante agresivos y agredir al personal que está o a las personas que están a su alrededor. Por lo tanto, hubo un efecto temido por el cual era una de las razones que se limitó bastante su uso. Ahora, ¿qué sabemos? En la literatura clásica se describía que el fenómeno de emergencia iba en alrededor de un 10%. Pero, ¿cuál es el fenómeno de emergencia que realmente nos importa? El que realmente nos importa no es que el paciente grite un poco o mueva un poco sus brazos, sino que el paciente que se agita y puede ser agresivo con el resto de las personas. Ese es el fenómeno de emergencia significativo de verdad. Y este no se da más allá, según algunos estudios, de 2 a 3%. Por otro lado, tenemos algunas técnicas que nos permiten controlar este fenómeno de emergencia. Una de esas son la administración concomitante de las benzodiazepinas en conjunto con la ketamina, sabiendo que aproximadamente la distorsión de la realidad se va a dar dentro de los 10-15 minutos después de dar mi primera dosis de ketamina hasta los 30-40 minutos, 45 minutos posteriores, debo dar una benzodiazepina que esté ejerciendo su efecto en ese periodo. Puede ser esto si doy solo una dosis de ketamina, podría ser una dosis de midazolam, que es con lo que se ha estudiado. Si doy una o más dosis de ketamina, puede ser lorazepam también. Y si justamente me mantengo realizando algún procedimiento prolongado por algunos 30 minutos en que tuve que dar dosis repetidas de la ketamina, puedo pensar en dar un diazepam, por ejemplo. Ahora, esa es una técnica para controlar la emergencia y la otra técnica para controlarla es administrar una benzodiazepina de inicio rápido en el caso de que aparezca el fenómeno de emergencia. Ahora, son técnicas distintas, el fenómeno de emergencia significativo no es tan frecuente como pensábamos, pero debo elegir según mi lugar donde trabajo y según los efectos adversos y según mi capacidad de tiempo. Un ejemplo es si yo estoy trabajando con este paciente, lo tengo estable, pero tengo 15 pacientes más críticos, probablemente no voy a poder estar al lado del paciente esperando a ver si es que aparece el fenómeno de emergencia para darle el medicamento. Por lo tanto, le puedo dar una dosis leve de benzodiazepinas. Desde la partida y dejarlo con eso y dejar que el paciente pase todo su fenómeno de eliminación de la ketamina, distorsión de la realidad con su ansiolisis tranquilo hasta que termine de despertar. Por otro lado, si estoy en un lugar que sí tengo el tiempo para estar mirando al paciente, puedo ahorrarme las benzodiazepinas, las cuales pueden prolongar en algo mi efecto de recuperación, que es algo que no quiero, y así puedo optimizar mis tiempos de uso box, permitiendo que el paciente salga de su pseudoanalgesia antes y yéndose antes a la casa. Son distintas técnicas que uno tiene que evaluar según su experiencia y su lugar de trabajo. Y por otro lado, el otro efecto adverso significativo es el laringoespasmo. El laringoespasmo, que es justamente un espasmo de la laringe, que
va a revertir todos los efectos beneficiosos por los cuales estaba usando la ketamina como anestésico disociativo. ¿Por qué? Porque va a producir desaturación, me va a producir un problema de vía aérea e incluso podría matar a mi paciente. Ahora, como médicos expertos en el manejo de la vía aérea, sabemos que su tratamiento es extremadamente simple. ¿Y cuál es el tratamiento del laringoespasmo? Que por un lado es extremadamente infrecuente, es idiopático, es el uso de relajantes musculares. Por lo tanto, cada vez que voy a usar ketamina, la debo usar como experto en esta área en un ambiente que tenga de fácil disponibilidad un paralizante y equipo para manejar vía aérea y hacer una intubación endotraqueal. Por lo tanto, es así de fácil. Es un evento que se produce en menos de un 1% de los pacientes y que sé cómo manejarlo y lo puedo manejar de una forma sencilla. Es importante saber que mientras más joven es el paciente, más posibilidad de laringoespasmo tiene. Ahora, más joven me refiero a realmente joven. Me refiero a emergencias pediátricas, pacientes de bajo un año. Y si somos más objetivos aún, la evidencia de los últimos años nos ha mostrado que la verdad es que entre los 3 meses y el año, el laringoespasmo tampoco es para nada frecuente. Y es bajo los 3 meses donde sí tiene un riesgo de laringoespasmo. ¿En qué otro tipo de pacientes puede aumentar en algo el riesgo del laringoespasmo? En los pacientes que tienen una gran estimulación de la vía aérea, ya que la ketamina, como bien dijimos, no inhibe los reflejos. Y si estoy estimulando la vía aérea, puede aumentar el laringoespasmo. ¿En qué casos puede ser esto? Procedimientos de otorrinolaringología en que uso la ketamina como anestésico disociativo y endoscopías digestivas altas en que uso la ketamina como anestésico disociativo. Por lo tanto, debo saberlo y debo estar preparado para él si es que elijo esta droga para ese tipo de procedimientos. Dentro de la ketamina en trauma es un tema que vamos a tocar muy sucintamente en este momento. Y es importante saber que dentro de las consideraciones, en toda la literatura clásica, la literatura va antes del 2005, si es que no está actualizada, y antes del 2000 incluso actualizada, refieren que la ketamina era un medicamento vetado para el trauma. ¿Por qué? Porque en el trauma hay TEC. Y lo que se creía es que la ketamina producía un aumento de la presión intracraneana. Y como sabemos, un paciente tequiado no le hace bien que aumente la presión intracraneana, ya que aumenta el daño neurológico y puede aumentar la mortalidad. Pero la verdad es que ¿de dónde viene esto? El aumento de la presión intracraneana viene de algunos estudios de alrededor del año 80, que son hechos con, uno, son estudios con un N de pacientes extremadamente bajo. Dos, son estudios con serios problemas metodológicos según el análisis que hoy en día hacemos y nuestros estándares de hoy en día de evidencia. Por lo tanto, son estudios muy poco creíbles. Y por otra parte, a considerar, eran estudios en pacientes que no tenían manejo de vía aérea y no usaban ningún otro tipo de medicamento concomitante, que hoy en día probablemente o la mayoría de las veces que manejamos vías aéreas, sí usamos algunos otros medicamentos de forma concomitante y justamente lo usamos para manejar la vía aérea. Por otro lado, ¿qué nos va diciendo la evidencia dentro de estos últimos años? El año 96 ya salió uno de los primeros trabajos por Colenda et al. En Alemania, con 35 pacientes en unidad de cuidados intensivos. Pocos pacientes, pero ¿cuál es la gracia de este trabajo? Es que justamente tenían a todos estos pacientes monitorizados por todas partes con captores de PIC y los medían. ¿Y qué hicieron? Hicieron pseudoanalgesia o mantuvieron con pseudoanalgesia a estos pacientes tequiados con ketamina versus otro grupo con midazolam más fentanil. ¿Qué es lo que vio? Básicamente que el grupo que tenía pseudoanalgesia con solo ketamina versus el grupo que tenía midazolam con fentanil tenía mejores presiones arteriales medias y tenía menos requerimiento de droga vasoactiva. Como bien sabemos, para un paciente tequiado es extremadamente importante tener buena SPAM y de hecho un episodio de hipotensión puede aumentar al doble la mortalidad. Por otro lado, también nos vimos que tenían, al relacionar la PAM con la PIC, que estaban totalmente monitorizados estos pacientes, vimos que el grupo sedado con ketamina tenía mejores presiones de perfusión cerebral. Por lo tanto, pese a que algunos pocos sí aumentaron la PIC en este estudio, el aumento de la PAM fue mayor y por lo tanto la presión de perfusión cerebral, que es lo que nos importa, era mejor en este tipo de pacientes. Por otro lado,
El año 2014 se hizo una revisión, Ciel revisó un paciente, hicieron una revisión de muchos estudios de los últimos años respecto a este tema, el uso de ketamina en TEC. Básicamente su conclusión es que no aumenta la presión intracraneana. Chang et al. En el CNS del Neuroscience, el 2013 también publica una revisión que habla del uso emergente de la ketamina en anestesia y sedación para los pacientes con TEC. Y que concluyen ellos, dentro de todos sus resultados nos muestran que, uno, no aumenta la presión intracraneana, dos, tiene posibles efectos neuroprotectores. El año 2005 se publicó este artículo en, en una revista de anestesia, en el cual justamente revisan el dogma del uso de ketamina para pacientes con TEC. ¿Y qué nos dicen? Lo mismo, no aumenta la presión intracraneana, mejora la presión de perfusión cerebral y posiblemente a través de su efecto inhibitorio NMDA del glutamato, que como sabemos el glutamato es su efecto excitatorio, es un importante causante del daño secundario en el TEC, del daño neuronal secundario. El efecto inhibitorio NMDA podría tener un efecto neuroprotector. Importante e interesante. Y aquí les pongo finalmente algo que nos importa netamente a nosotros, cómo son las condiciones de intubación, si es que uso ketamina versus si es que uso tomidato. Ambos grupos claramente usando paralíticos, como sabemos hacer nuestras secuencias rápidas de intubación. Básicamente este estudio nos muestra que el first pass success o la intubación al primer intento es exactamente igual o son equivalentes y también son equivalentes en cuanto a las complicaciones. O sea, el uso de tomidato y ketamina es equivalente en esto, no aumenta la presión intracraneana y es una droga segura. Si quieren aumentar o revisar un poquito más o referirse más, ahí están las publicaciones para que las revisen. Y por otro lado, si ven los videos que publicamos acerca del Essentials of Emergency Medicine el año pasado, a fines del año pasado, discutimos un poco más con el Dr. Rey este tema. En fin, mito. No está vetada para el TEC, no aumenta la presión intracraneana. Ya sabemos que el aumento de pique es un mito, por lo tanto la podemos usar en esos casos. Y otro tema que se discute bastante para el uso de ketamina es el uso para los pacientes, o se pone como una contraindicación casi absoluta, pero en la mayoría de las partes sale como relativa, el uso para los pacientes con riesgo de cardiopatía isquémica. Y justamente nos dicen que no se puede usar en pacientes que están extremadamente adrenérgicos, taquicárdicos y con presiones normales o incluso un poco hipertensos. Dentro de esto yo quería discutir un poco este tema, ya que justamente ya vimos cómo funciona la ketamina y por qué aumenta la presión, por qué aumenta la frecuencia cardíaca y por qué aumenta la presión. Lo hace por una estimulación del sistema adrenérgico y por mayor liberación de catecolaminas. Ahora, en teoría, ojo, muchos de estos pacientes que nosotros vemos en la urgencia, ya están al máximo o ya están totalmente estrujados y ya han liberado toda la adrenergia, todas las catecolaminas que tienen. Por lo tanto, el efecto extra que yo voy a producir con la ketamina puede ser despreciable. Y por otro lado, muchas veces estos pacientes están choqueados, hipotensos y estoy pensando o ya estoy usando drogas vasoactivas. Por lo tanto, la verdad es que teóricamente el efecto extra que voy a tener de la ketamina al usarla sobre las drogas vasoactivas que ya estoy usando o que voy a usar es despreciable o es ridículo dejar de usar la ketamina porque me va a producir un poco de adrenergia si estoy pensando en usar un vasoactivo. Por lo tanto, no me debiese aumentar al menos de forma significativa la frecuencia cardíaca ni la presión arterial. Pero sí debo considerar el efecto, justamente el mismo tipo de paciente en que debo considerar la posibilidad de que la ketamina me produzca una depresión miocárdica. Y es el tipo de pacientes que, como les comentaba antes, si es que tienen una falla cardíaca aguda o si es que su corazón no tiene ningún tipo de contractibilidad, debería tener cuidado si es que están depletados de catecolaminas con el uso de la ketamina. O tal vez debiese pensar, como se plantea o como plantea Scott Weingart, en el uso de dosis más bajas de ketamina que las que usamos habitualmente. Y como ya les había explicado antes, nosotros en general no hacemos el uso más bajo de ketamina, sino que vamos inmediatamente a las dosis de sobre 1 miligramo por kilo, que es la disociación anestésica.
Pero esta es la excepción. ¿Por qué? Porque son pacientes que probablemente ya están en un shock profundo, ya tienen algún nivel de compromiso de conciencia, por lo tanto lo que quiero no necesito disociarlos completamente. Al revés, lo que necesito es que tengan algún nivel de analgesia para producir o manejar su vía aérea o hacer mis procedimientos y tal vez darle un extra de amnesia. Pero es un paciente que ya tiene, o por ejemplo, ya tiene el efecto hipnótico por su condición de patología basal. Por lo tanto, mito, no es un mito, pero sí es algo que si sabemos cómo funciona el medicamento, sabemos la condición del paciente, entendemos la fisiopatología, sí podemos usar la droga de distintas formas en alguno de estos casos y sí sabemos qué esperar de esta. En suma y resumiendo el uso de la ketamina, uno, no es un anestésico propiamente tal, sino que produce una disociación anestésica. Produce disociación y o analgesia dependiendo las dosis que queramos usar. Mantengámonos aparte o mantengámonos alejados de las dosis intermedias, que son las que generan justamente distorsión de la realidad, ansiedad y efectos adversos. Dentro de cuando di esta clase para nuestro grupo de residentes, surgió una pregunta que sí me pareció interesante y es que me preguntaron con qué dosis recomendaba yo partir la analgesia. Dentro de cuando empezamos a usar la ketamina como analgésico, partimos con las primeras publicaciones que habíamos leído usando entre 0,15 y 0,35 miligramos por kilo. Y nos pasaron dos cosas. Una, nos pasó que cuando se pasaba rápida producía efecto de distorsión de la realidad de forma inmediata. Por lo tanto, aprendimos que tanto para la anestesia disociativa como para la analgesia debemos pasar esta droga de forma lenta en al menos un minuto. Si la paso rápida, voy a generar efectos mucho mayores por pocos segundos que para la mayoría de los pacientes no son placenteros. Y por otro lado, nos dimos cuenta que las dosis se sobreponen mucho entre una y otra y con dosis ya de 0,15 miligramos por kilo sí tiendo a producir efectos de disociación y distorsión no placenteros por el paciente en un gran porcentaje de ellos. De hecho, cuando usábamos dosis de alrededor de 15 miligramos en pacientes de entre 60 y 80 kilos, por lo menos la mitad producían algún nivel de efecto psicológico, de distorsión, de efectos no placenteros o incluso algunos de efectos placenteros y podía ser incluso un poco entretenido ver cómo estos pacientes hacían referencia diciendo que es lo mejor que le había pasado en su vida, pero claramente ese no es nuestro objetivo como médicos. Por lo tanto, hoy en día, ¿qué es lo que estamos haciendo o lo que yo estoy haciendo en este momento cuando la uso como segunda o tercera línea de analgésico? Decido usar la ketamina, es usar las dosis de 0,1 miligramo por kilo. O sea, en un paciente de alrededor de 70 kilos, uso 7 miligramos. Entre 5 y 7 miligramos, uso una dosis que se pasa lenta en alrededor de estas dosis tan bajas en más de 30 segundos, en general alrededor de un minuto, sin tener problemas. Y dentro de eso, la ketamina tiene un efecto tan rápido que la vuelvo a repetir. Si es que el efecto analgésico no es suficiente y si es que no ha producido un nivel de distorsión de la realidad significativo en mi paciente, puedo volver a repetir esta dosis en 2, 3, 4, a lo más 5 minutos y repito una dosis equivalente. Y así voy usando y voy titulando mi analgesia para tratar de mantenerme alejado de los efectos que les comentaba de distorsión de la realidad y que producen ansiedad en el paciente. Y otra técnica que ayuda bastante al control de los síntomas de la distorsión de la realidad es contarle al paciente, no llegar y administrarle el medicamento, contarle que este medicamento puede producirle por algunos pocos segundos a minutos algún nivel de pensamiento, algún nivel de alucinaciones, ver cosas un poco raras, oírlas. Cuando el paciente lo sabe, muchas veces si es que se le producen los efectos, no le genera el nivel de ansiedad que cuando le pasa sin conocerlo. Por lo tanto, esas son las principales recomendaciones en cuanto a la disociación y analgesia. Saber que es una droga extremadamente rápida. Inicia rápido, se va rápido, pero asimismo es compleja. Como bien dijimos, se va rápido, pero entran en los efectos de disociación de la realidad. Tenemos efectos sobre el sistema cardiovascular, tenemos efectos sobre el sistema respiratorio y esta complejidad debemos conocerla y debemos mantenernos al día de ella. Por otro lado,
mantiene la respiración. Y eso es un punto fundamental para nosotros como médicos de urgencia y emergencia. Sabemos que la mantiene, pero también sabemos que no es perfecto. Si la paso rápido puedo producir apnea y pese a que siempre la va a mantener, si es que la paso lento y no me produce apnea, la mantiene, puede generar una acumulación leve de CO2 si es que me espero mucho rato. Y eso es lo que debo conocer. Tiene efectos cardiovasculares. Los efectos son principalmente por el estímulo catecolinérgico o por el aumento de liberación de catecolaminas. Por lo tanto, lo conozco, voy a tener probablemente un estímulo, voy a tener hipertensión, voy a tener aumento de la frecuencia cardíaca y un nivel mínimo de presión miocárdica directo, que es lo que debo manejar en el contexto de mi paciente. No es perjudicial para el trauma encefalocraniano y todo lo contrario podría ser incluso beneficioso. Y finalmente, acuérdense del fenómeno de reemergencia. No es un fenómeno severo, pero sí es un fenómeno frecuente. No tanto como lo creíamos, sabemos manejarlo, debemos estar preparados y debemos anticiparnos a él. O lo manejo de buenas o de entrada, asociando siempre que uso ketamina con benzodiazepinas, o no lo hago y espero, y si es que pasa lo manejo. Pero lo debo conocer y debo saber que viene. Y más importante aún, si no es mi personal, no conoce o no está familiarizado con el uso de la ketamina, debo informar a mi personal y debo hacer que ellos sepan que va a pasar o puede pasar esto, lo cual va a ser todo muchísimo más sencillo. Bueno, eso es todo por hoy, amigos. Esta ha sido la revisión o la clase que hicimos dentro de nuestro módulo de farmacología de ketamina. Los invito a seguirnos en nuestros videos, nuestras clases a través de YouTube, a través del Facebook, seguir nuestras discusiones, nuestras publicaciones de tema, casos electrocardiográficos, seguirnos a través de Twitter y también los invito a seguir el podcast mueve.org, el cual publicamos una vez al mes y discutimos distintos temas con un enfoque para especialistas en emergencia. Chao, que les vaya bien.